Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros vamos a presentar el problema Heartbleed y va a ser presentado por mi compañero Carrillo Sánchez Ricardo y por yo de la Cruz Díaz Lucero Michel. Este problema inició con una actualización del protocolo SSL en el año 2011. Todo comenzó con Robin Siegelman y bueno, en esta actualización del protocolo se agregó una función que se llamaba Heartbeat. Esta función más que nada se encargaba de poder permitirle a los desarrolladores que recibieran una señal de las computadoras que hacían la solicitud por medio de los navegadores. Y más que nada esto era con el fin de saber si se estaba quedando dormida o no la computadora, la señal. Y bueno, este protocolo más que nada se encargaba de encriptar los datos confidenciales. Y bueno, sí se llegaba a dar la posibilidad de que este fenómeno ocurriera, de que se quedara dormida en reposo. Entonces, este heartbeat era como una señal para los desarrolladores para saber si este fenómeno se había dado, se había ocurrido o si todo había seguido normal. O sea, estamos hablando de que esta actualización salió en 2011 y hasta el 2014 fue cuando un equipo de Google de seguridad descubrió el problema, como tal, el Heartbleed. Entonces, este bug se descubrió en el 2014, 3 años después, 4 casi, dentro de este protocolo. Y bueno, obviamente el grupo de Google informó a OpenSSL de esta vulnerabilidad, pero pues ya para entonces ya habían pasado años y bueno, muchísimos servidores a nivel mundial ya se habían afectado por este problema. Ahora más que nada les voy a dar los conceptos generales de Heartbleed. Primero que nada, pues este Heartbleed bug es una vulnerabilidad muy grave y bueno, como les dije anteriormente, esto está en la biblioteca de OpenSSL. Esta vulnerabilidad más que nada nos permite robar la información que estaba protegida en condiciones normales por el cifrado SSL o el TLS que utilizamos normalmente pues para asegurar nuestra conexión de internet. Este error más que nada, como les digo, permite que cualquier persona con internet lea la memoria de los sistemas que están protegidos por las versiones vulnerables del software OpenSSL antes de que se encontrara este problema y de que se actualizara y todo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compromete nuestras claves secretas que utilizamos como para identificar los proveedores de servicios y para cifrar el tráfico. También compromete los nombres, contraseñas, usuarios y el contenido real. Esto más que nada, ¿qué permite comprometer? Pues les permite espiar nuestras comunicaciones, robar nuestros datos directamente, robar nuestros usuarios, y pues les permite hacerse pasar por un servicio, por un usuario. Y pues a final de cuentas, ¿qué no tenemos en el internet? ¿Saben? Tenemos tarjetas, tenemos información personal, direcciones. Entonces pues esto fue considerado como algo muy grave. Ahora sí, un poquito más de OpenSSL. Como les digo, todo se dio gracias a la actualización que se hizo de OpenSSL. Y bueno, fue una pieza clave para este ataque de software. Este conjunto de librerías orientadas más que nada a la criptografía ofrece una aplicación open source del protocolo TLS. También aparte de este protocolo se incluye el protocolo SSL, que es Secure Sockets Layer. Entonces es una mezcla de ambos y está escrito en C. Su diseño más que nada hace que varias distribuciones de Linux, Windows, MacOS sean compatibles. Entonces, como les dije, cualquiera con una conexión de internet podía tener este problema porque OpenSSL es compatible para todos. Y eso significa que alrededor del 66% de los servidores web usan OpenSSL. O sea, más de la mitad de los servidores usa este software. Ahora sí, un poquito de SSL y TLS. Más que nada, estos protocolos proporcionan seguridad y privacidad en las comunicaciones en el internet. Son para las aplicaciones web, correo electrónico, mensajes instantáneos, también algunas redes privadas virtuales, las VPN.
Ahora vamos uno por uno. Entonces, SSL más que nada se encarga de establecer enlaces autenticados y seguros entre una red de computadoras. Esto fue desarrollado desde el año ya 1995 y se desarrolló por Netscape, que bueno, más que nada el fin de Netscape era asegurar que tuviéramos un poco más de privacidad en el internet, que tuviéramos como pasos de autenticación para probar que pues éramos nosotros, integridad de datos. En general, pues este protocolo ya casi no se utiliza en la actualidad. Más que nada, como que el reemplazo de SSL fue TLS, que es la opción que se implementa actualmente. Y bueno, al igual que SSL, como les digo, TLS fue su reemplazo. Se encarga de la encriptación de la comunicación entre las aplicaciones web y los servidores. Un ejemplo aquí que pusimos es un navegador web cargando un sitio al cual queremos ingresar. Entonces, también nosotros podemos ver este protocolo implementado en la encriptación de email, mensajes instantáneos, otros servicios de comunicación, como la voz IP, prácticamente como SSL, pero un poquito más actualizado. Para nosotros poder ver el funcionamiento de este protocolo TLS, necesitamos un certificado y este certificado debe ser emitido por una autoridad hacia directamente la persona que es dueña del dominio. Entonces, cuando un cliente desea ingresar al sitio web que implementa TLS, pues se está comenzando un proceso y este proceso se le conoce como handshake. Entonces, este es un handshake entre el cliente y entre el servidor. Durante este proceso de handshake, cliente-servidor, primero el paso 1 es que se especifica la versión de TLS que vamos a utilizar, primero que nada. El segundo paso, es decidir la suite de cifrado que nosotros vamos a querer utilizar. El tercer paso sería autenticar la identidad del servidor y esto se va a hacer utilizando el certificado TLS que les comenté. Y luego el cuarto paso es generar la llave de sesión para encriptar los mensajes entre ambos, entre el cliente y el servidor, una vez que el apretón de manos ya se haya terminado. Y ahora un poquito de cómo funciona Heartbleed. Primero que nada, para recapitular, Segelman había implementado una función que se llamaba Heartbeat y era una función para mantener como el dispositivo del cliente, para mandar una señal si se quedaba dormido, enviaba esta carga de datos útil que eran arbitrarios a otro extremo, que en este caso era el servidor, y enviaba una copia exacta de estos datos para demostrar que todo estaba bien, que no se había quedado dormido. Y acorde al estándar oficial, este mensaje se vería definido como lo ven aquí. ¿Y cómo funciona esto de Heartbeat Message? Pues más que nada llega una estructura SSL3 record. Y bueno, ¿qué es esto? Es un bloque básico para las comunicaciones SSL o TLS. Algunas de estas llaves relevantes que se utilizan para explicar el ataque son length, por ejemplo, que pues ya como sabemos va a representar la cantidad de bytes disponibles. Data, que va a ser un apuntador al mensaje Heartbeat Message, donde va a empezar la memoria. Y payload length va a ser el número de bytes en la carga arbitraria. En este caso, aquí vemos que dice Heartbeat Message de regreso. Y bueno, pues tiene que ser enviada de vuelta, si no, el cliente no va a saber qué pasó con el servidor. Aquí también podemos ver la estructura ya definida en OpenSSL. Ahora sí vamos a ver cómo funciona exactamente esta vulnerabilidad. Porque regresando un poco a la diapositiva anterior, vamos a ver que aquí es donde radica principalmente uno de los problemas, ya que encontramos una inconsistencia un poco en el diseño que vamos a encontrar a futuro, que vamos a explicar a futuro, perdón.
Y la primera va a ser es que esta parte de la longitud es que ya no vuelva a ser revisada. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, podemos ver que la longitud, digamos, yo envío un mensaje Heartbeat de tipo, por ejemplo, en este caso, tipo request, por ejemplo, desde un dispositivo del cliente diciéndole al servidor, oye, sigues despierto, todo está bien, y le digo, pues podremos decir que mandamos un mensaje que mide, en teoría, 4 bytes. En realidad mediría 4 bytes. Pero nosotros mañosamente le mentimos al servidor y le decimos, pues, digamos, el mensaje es, por ejemplo, hola, y mi mensaje, aunque mide 4 bytes, no te voy a decir que mide 4 bytes, te voy a decir mide casi 64 kilobytes. Lamentablemente nuestro servidor, pues bueno, es algo tonto en el código que tiene implementado y no va a rectificar que fidedignamente se tratan de 4 bytes, sino que se va a tratar de 64 kilobytes. Y esto es la cantidad de bytes que va a regresar por parte del mensaje hacia la computadora del cliente. Explicando un poco lo que viene haciendo el ejemplo anterior, pues bueno, como lo mencioné, es una carga de 4 bytes con una carga útil que le mandamos de un byte hacia el servidor, y esto se le reconoce como la longitud que tiene que regresar el mismo. Por otro lado, el atacante modifica esta variable del payload length, y con esto él afirmaría que tiene un tamaño de 64 kilobytes cuando debería ser de 4. Por otra parte, ya les mencioné, nuestro servidor ignora completamente la estructura SSL3 record y lee los 64 kilobytes de su propia memoria. Esta es la parte caótica de este bug, y empieza a leer los 64 kilobytes a partir de donde comienza el servidor almacena el mensaje en memoria. Y pues bueno, asimismo, bueno, todo esto lo regresa en un buffer de tamaño adecuado para enviarlo de vuelta al atacante, y en consecuencia esto nos genera un acúmulo de bytes innecesario, y lo peor es el filtrado de la información, que puede llegar a ser peligrosa. Y bueno, dentro del código de OpenSSL de ese entonces que podemos encontrar que aquí es donde radica la primera parte del error, ya que HBType inserta el tipo de mensaje que se va a recibir, y este puntero aumenta en un byte. NS2 escribe la longitud de la carga del mensaje, de la solicitud, y la carga en el mensaje que va a ser la respuesta, por así decirlo. Y por último, P1 se va a convertir en un apuntador de la carga que se recibió. Prácticamente va a ser el apuntador de la dirección de memoria del mensaje de la solicitud. El código anterior únicamente hace válida la vulnerabilidad del diseño que hemos hecho. La longitud de la carga que habíamos definido en el ejemplo de 64 kilobytes debe ser regresada de vuelta, pero no únicamente se regresan los 64 kilobytes, sino que también regresamos un byte para almacenar el tipo de mensaje. Recordemos que, bueno, dentro de la documentación existen varios tipos de mensaje, pero dentro de este ejemplo solamente nos vamos a enfocar en los que son los requests y los response. Y por último, los 2 bytes extra que van a representar la longitud de la carga y el padding. Y bueno, ¿cómo funciona esta parte del código, de cómo regresamos el código de vuelta? Básicamente tenemos una variable que es BP, y en esa se va almacenar el buffer, por así decirlo, que debería, y asimismo vamos a incrementar el puntero del mismo, ya que, como lo mencioné, pues vamos a ir recorriendo los bytes. Y bueno, S2CN por otra parte escribe la longitud de la carga de la memoria, y por último hacemos un memcopy de prácticamente el mensaje que habíamos tenido y su carga respectiva también. Y bueno, esto nos trae en consecuencia, ya con un ejemplo un poco más claro. Por ejemplo, como les menciono, un cliente va a solicitar, le pregunta al servidor, oye, ¿estás despierto? Si estás despierto, la palabra clave es pájaro, y el servidor, pues, con esta implementación, si se hiciera de forma correcta, en teoría debería regresar, pues, estoy despierto, la palabra clave es pájaro, ¿no? Por así decirlo. Pero como hemos observado estas implementaciones que tiene Heartbeat, esta función, pues bueno, el cliente haría, oye,
pues la palabra clave es pájaro, dime si estás despierto, y el servidor pues regresaría como estoy despierto, la palabra clave es pájaro, pero también nos regresaría un montón de bytes que, bueno, pueden representar desde contraseñas, usuarios, o inclusive también en casos que he llegado a observar, puede representar algunas partes de codificado. Es decir, si algunas partes de la memoria están codificadas, si aparece aquí la forma en la que están codificadas, el mismo atacante las puede codificar, lo cual resulta muy caótico. Y este ejemplo, pues bueno, nos lo hizo saber Malwarebytes. Por otra parte, también investigando un poco, hemos encontrado que un tweet de Mark Loma, desconocemos si él implementó este script o fue una respuesta de la cual obtuvo a partir de un script, pero lo que es un hecho es que esta respuesta que obtuvo es a partir de un ataque que se realizó a los servidores de Yahoo. Yahoo implementaba en ese entonces OpenSSL, y bueno, como podemos observar la respuesta que obtuvo, pues bueno, aquí van a representar las direcciones de memoria, muchas de las direcciones de memoria que tiene el servidor de Yahoo, y bueno, aquí la memoria codificada en su formato, ¿no? Y aquí, como podemos ver, son los mapas de bytes. Ya aquí ya podemos observar información un poco más sensible, como un login o inclusive un correo, ¿no? Y ya para la solución de Heartbleed, yo creo que nos podemos dar un poco la idea de qué es lo que se debería hacer. Pero bueno, según Chandra, la primera solución que se debería hacer, más bien, la podemos dividir en dos partes. La primera debería ser es que deberíamos rectificar que la longitud del mensaje que estás recibiendo es 0 o no. Y para hacerlo, bueno, y en consecuencia de que sea 0, deberíamos ignorar el mensaje por completo. Esto, si nos damos cuenta, es muy similar al código que, más que similar, es un complemento del código que vimos un poco atrás, de este código. De este código. Como podemos ver, prácticamente es una función extra de este, ya que aquí literalmente solamente recibe el mensaje y lo copia, no rectifica la longitud del mensaje original. Y bueno, la segunda, la más obvia y la que ocasiona gran parte del problema, es rectificar la longitud original la longitud del mensaje que vamos a enviar respecto al original. Y como podemos ver aquí es lo que se hace. Prácticamente si devuelve 0, pues bueno, copiamos si devuelve 0, perdón. Si la longitud es la misma, pues bueno, asignamos el puntero al mensaje que vamos a enviar de regreso. Y por último, ¿cómo evitamos otro error de esta magnitud? Según Wheeler, un Wheeler que hizo un texto de las consecuencias que tuvo este ataque Heartbleed en el año de 2017, él dice que los proyectos deben asegurarse que sean más fáciles de analizar. Por ejemplo, deben simplificar su código, simplificar su interfaz de programa de aplicación o API, y asignar y desasignar memoria normalmente. Esto principalmente en los servidores que se basan en la alocación de memoria, como lo hace Linux, que principalmente Linux fue el sistema operativo que más se vio afectado por este bug. Y bueno, conclusiones o un poco del complemento que podemos hacer respecto a las posibles soluciones que podemos realizar nosotros como futuros desarrolladores. Primeramente debería ser establecer defensas al momento de asignar memoria, y como se los mencioné, especialmente cuando se trata de servidores Linux, por cómo está escrito Linux. Sobreescribir información crítica, estableciendo mecanismos de encriptado en datos sensibles. Esto resulta bastante trivial, ya que, bueno, como se los mencioné, si dentro de como les mencioné en el ejemplo de Yahoo, que se pudieran regresar, por ejemplo, llaves de desencriptado para, por así decirlo, desencriptar poca información que estaba encriptada dentro de la memoria del servidor, pues bueno, podemos literalmente ya escribir la información encriptada y aparte las llaves en otro lado, distribuir un poco más ese establecimiento de la memoria. Y esto va relacionado con el punto siguiente, que es la separación de privilegios para los secretos criptográficos, que es lo que les menciono, separar lo que ya está en criptografía, los datos ocultos, por así decirlo, contra las llaves. Por último, es corregir la infraestructura de certificados, en este caso para
lo que fue el problema de Heartbleed, pues el SSL-TLS. Y bueno, y por último y el más obvio son las actualizaciones de software. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.